Bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico. Los martes aún seguimos con la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 6. Nos quedamos hasta el versículo 4 la semana pasada. Hoy vamos a iniciar el versículo 5 al versículo 9. Y el tema se llama los roles correspondientes de los siervos y amos. Los roles correspondientes de los siervos y amos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias por este día, por la salud, por el hogar, por la predicación, por tu palabra, Señor. Y por todo, Señor, lo que nos das a diario, Señor, y no nos damos cuenta de ello, Señor. Señor, te pedimos que en esta predicación, Señor, tú tomes control, Señor, porque mis palabras, Señor, pueden ser en vano, Señor. Que tú seas controlando la predicación, que tú seas tocando los corazones, que tú seas preparándolos, Señor, y que esta palabra, Señor, traiga, Señor, a ellos vida eterna, Señor. Que los que no te conocen, Señor, puedan ver la necesidad urgente de ser salvados por el único Salvador que eres tú, Señor. Y que ellos puedan ver, Señor, tu misericordia, tu amor, Señor. Y Señor, te pedimos también porque tu iglesia sea edificada, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, bien el mensaje y que ellos crezcan, Señor. Para que ellos, Señor, día a día reflejen más el carácter santo que tú nos quieres, Señor, que reflejemos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a obrar, Señor. Eres tú quien ha puesto, Señor, para que nosotros prediquemos. Eres tú quien ha mandado esta orden, este mensaje, Señor, para ser llevado a todos, Señor. Y qué bendición, Señor, que ahorita podemos compartirlo sin prohibición, Señor, y que también puede irse por esos medios como las redes sociales, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en la carta a los Efesios. Si tienes tu Biblia abierta, y si no, de todas maneras, pues puedes apuntar las citas bíblicas y luego corroborar. Tema: los roles correspondientes de los siervos y los amos. Efesios capítulo 6, versículo 5 al 9. Pero antes de leer nuestro texto, debemos recordar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos ese balance educativo de los padres cristianos hacia los hijos, pero tenemos que mencionar que seguimos en esa sección del andar cristiano dentro del hogar. Hemos hablado de que fueron 3 secciones. La primera es dentro de la iglesia, la segunda es fuera de la iglesia, o sea, en el mundo, y esta tercera que es el andar dentro del hogar, y es la que estamos viendo ahorita. Entonces, como bien aprendimos, vimos el balance que Dios da conforme a su palabra. Vimos que sería terrible y catastrófico no seguir este balance no solo para la familia, sino para la iglesia y también para la sociedad. Y vimos que sin ese balance divino, que es la disciplina y la amonestación del Señor que dice la palabra, pues provocaríamos a nuestros hijos a ira, y no solo los provocaríamos a ira, sino que ellos terminarían perdidos porque serían desanimados. Entonces, sin ese balance que Dios da, sería inútil pues que la familia glorifique a Dios, que la familia sea armonía, que la familia de alguna manera sea de beneficio para la iglesia, para la comunidad, ¿no? Y se volvería pues algo totalmente terrible. Habría tiranía entre padres e hijos y terminaría en un caos total. Así que el apóstol Pablo hoy nos va a enseñar los roles correspondientes de los siervos y de los amos dentro de ese mismo seno familiar. Vamos a leer nuestro texto de hoy, Efesios 6, capítulo 6, versículo 5 al versículo 9, y dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Obviamente este tema está enfocado en los cristianos, pero también es de bendición para las personas que aún no lo son, ¿no? Así que es para todos. Entonces, en esos tiempos tenemos que saber un poquito de lo que es la cultura y lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ¿no? En esos tiempos el Imperio Romano gobernaba y la esclavitud era dada en todo lugar.
no era algo reprobable, sino que era algo muy común, algo de hecho bien visto ante la sociedad. Había esclavos en todas las áreas posibles, desde la agricultura y el servicio doméstico hasta la medicina, la enseñanza educativa, áreas contables, áreas administrativas, como lo fue Daniel en el Antiguo Testamento. Si recordamos de Daniel, que él estuvo en esa área administrativa, ¿no? Y aunque esclavos, pues era gente con educación y con una cultura muy elevada, y pues era a veces superior hasta la de sus amos, y eran pues tratados y puestos en puestos con cierta consideración, como hemos visto en los tiempos de Daniel, pero al fin vistos como que herramientas, como instrumentos de trabajo, un poco superior a los animales, pero inferior a los demás. Eran esclavos, no tenían derechos, no tenían privilegios, y cuando estos esclavos tenían hijos, pues así como pasaba con los animales, ¿no? O sea, los dueños, o sea, los amos eran los que decidían qué hacer con estos bebés, si vivían o morían o qué harían con ellos, ¿no? Entonces no era decisión de los esclavos. Y la gran mayoría de los amos, pues tristemente maltrataba a sus esclavos, eran tiranos, pero esto era criticado, pero no se podía hacer nada al respecto, porque la ley, pues de alguna manera tenía dado la autoridad a los amos sobre sus esclavos. Entonces debemos saber que esta crítica pues no iba en contra de la esclavitud, solo era para de alguna manera señalar y rebajar la superioridad del amo. O sea, la esclavitud no estaba mal vista, pero un mal amo era desprestigiado. Era desprestigiado, contrario a un buen amo que trataba bien a sus siervos, pues manifestaba en ese momento su superioridad. Pero ese buen trato de estos amos buenos no quitaba los derechos y la autoridad que tenían sobre ellos. O sea, seguían teniendo la autoridad sobre sus esclavos para, si ellos querían castigarlos como quisieran, pues lo harían. Pero pues estos no se enfocaban en hacerle daño a ellos, ¿no? Y con respecto a la Biblia, tenemos que entender que la Biblia pues no condena la esclavitud, tampoco la promueve, solo hay una tolerancia. ¿Por qué? Porque la esclavitud pues no podía abolirse de un día a otro, ¿no? O sea, si se abolía de un día a otro, pues iba a desintegrar la sociedad, iba a haber un caos. Entonces, esto no podía ser así. Si los cristianos desde ese momento hubiesen decidido liberar a sus esclavos, hubieran pasado dos cosas. Primero que nada, los hubieran condenado a que pues no tuvieran posibilidad de empleo ni provisión, ¿no? Y posiblemente también otras personas malvadas los hubieran matado, los hubieran hecho daño, ¿no? Y segundo, porque pues el cristianismo obra trastornando el corazón del ser humano dentro de ese mismo sistema político, por decirlo así. No se enfoca en cambiar el sistema político, no se enfoca en eso, ¿no? Sino que obra en el corazón. Entonces, aunque esto iba a ser, con el tiempo se iba a dar, pues debido a la obra que Dios estaba haciendo en el corazón del ser humano arrepentido y convertido a Cristo, pues la esclavitud fue colapsando paulatinamente conforme el cristianismo iba ganando terreno, ¿no? Entonces, 18 siglos después, desaparece totalmente esta esclavitud, y pues vimos que fueron 1800 años y un poquito más. Ahora bien, recordemos que el apóstol Pablo dijo claramente que la llenura del Espíritu Santo producirá cambios en el seno familiar, en las relaciones familiares, y esto también incluye la relación de los amos con los esclavos, porque dentro del seno familiar hay personas que son trabajadores y van a ser empleados, o van a ser tal vez amos, o sea, jefes, por decirlo así, ¿no? Entonces esto incluye la relación con los amos, o sea, de los amos con los esclavos y de los esclavos con los amos, y esto obviamente en ese tiempo de Pablo fue algo tremendo, un escándalo tremendo, porque no se esperaba que el cristianismo también fuera para los esclavos. Así que Dios dio oportunidad a todos, porque para Dios, dice la palabra en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que todos están al mismo nivel ante Dios, sean amos o sean esclavos. Ningún ser humano es superior a los demás, eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Lo que sí debemos entender bien es que Dios da roles que deben ser respetados y en los que hay que sujetarse. Aunque es muy diferente el sistema que vivimos comparado con el sistema de esos tiempos del Imperio Romano, es muy importante entender que hoy día, este tema es enfocado en la relación laboral, en la relación
jefe empleado, ¿no? Entonces no es algo que estemos tergiversando, sino que Dios habla hoy a través de esta palabra a los jefes, habla también a los empleados, y esto obviamente habla no solo es para ser escuchado, sino para traer cambios en la vida de los cristianos, en ambos, jefes o empleados. Así que el siervo es el empleado, prácticamente en esta cita, y pues tiene un deber fundamental, como el amo también es el jefe, y también tiene un deber fundamental. Así que Pablo inicia ese tema dirigiéndose a los siervos, y dice, pues lo que ya leímos en nuestro texto, dice que los siervos, o sea los empleados, dicen, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces Pablo está diciendo lo mismo que dijo en Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo mismo, está diciendo, siervos o empleados, sométanse a sus autoridades, o sea, en este caso a sus jefes. ¿Y cómo es esto? Obediencia, respeto y con gozo. Entonces debemos saber que la sumisión, ya hemos hablado anteriormente de lo que son las esposas, someterse o la sumisión que se da al esposo, no es igual a la sumisión de los hijos hacia sus padres y mucho menos de los siervos hacia sus amos. Son relaciones distintas con responsabilidades distintas. Ahora, es importante saber que las posiciones que Dios da deben ser honradas. Dios las ha dado para que se honren y es por su voluntad. Él es soberano y Él ha dicho, y esto tiene que honrarse. Entonces, ¿cómo se evidencia que se va a honrar? Dijimos con obediencia, con respeto y con gozo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la libertad que Cristo nos ha dado no es para desobedecer sus mandatos, sino para cumplirlos. O sea, debemos obedecer sus demandas, ¿no? Y esto nos está demandando el Señor. Es para que nos sujetemos. Su misión es sujetarse a lo que Dios dice y hacerlo con deleite, por respeto y con deleite. Entonces debemos saber que existen estas autoridades y que debemos respetarlas y sujetarnos a ellas. Entonces, en estas autoridades, hemos dicho anteriormente que hay límites, existen límites. Por ejemplo, dijimos los límites de la esposa en el seno familiar, dijimos los límites eclesiásticos en lo que es la iglesia, dijimos en el mundo que son las autoridades gubernamentales y de los hijos igual en la familia. Ahora acá pues se está hablando de las autoridades laborales, ¿no? O sea, las autoridades laborales, ¿no? Entonces esta obediencia solo debe concernir en el área laboral. No concierne en lo que es tu familia, ni en la iglesia, ni en lo demás, sino en el área laboral. El jefe no te puede obligar a hacer cosas que no están dentro de lo que es el trabajo, ¿no? O sea, cosas indebidas, cosas que vayan en contra de Dios, cosas que sean pecado, como fraudes. Él no te debe llevar a hacer cosas que vayan en contra de tu hogar o de tu iglesia. No debe de ser, ¿no? Entonces solamente es esa autoridad válida en el área laboral, solo a lo que es correcto. Y si alguien, por ejemplo, algún jefe te pide, no sé, algo que va a afectar tu relación con el Señor, que va en contra de lo que Dios te está demandando, tú te debes oponer, o sea, no debes de obedecer. No se trata de si tú lo deseas hacer, porque a veces son cosas que nos dicen nuestros jefes, pero uno lo desea. Por ejemplo, te piden ellos, ¿sabes qué? Baja estos números, mueve estos números, o sea, un fraude, ¿no? Y en ese fraude, pues obviamente se beneficia al jefe y te puede beneficiar a ti, y tú como quieres ganar más dinero, lo haces. O hay quien le pide hacer algo indebido sexual a su empleado o a su empleada, y como les agrada al jefe o la jefa, lo hacen por placer. Entonces esto no es correcto, esto ofende a Dios, esto trae consecuencias. No podemos hacer estas cosas, así que esto no depende de lo que tú deseas. Yo deseo esto, sino de lo que Dios manda. De lo que Dios manda, porque el amo celestial está por encima de toda autoridad, hasta de la misma propia, o sea, la nuestra, ¿no? Así que le debemos obediencia, le debemos respeto reverente y debemos honra a Dios. Así que es importante saber que el Señor Jesucristo nos compró en la cruz del Calvario. Se nos olvida esto. Nos compró en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, libres de la condenación eterna, libres de la esclavitud del mundo y de Satanás, y hasta de la esclavitud del egocentrismo. Pero no es motivo para desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque nos hizo libres, pero somos sus esclavos. Le pertenecemos al Señor Jesucristo. Dios es nuestro amo.
Entonces tenemos que sujetarnos a Él. ¿Por qué le decimos Señor? Señor es amo. Tenemos que sujetarnos a Él si queremos estar bien con Él, si queremos agradarle, si queremos vivir una vida que glorifique a Dios y que traiga paz. De la obediencia, respeto y gozo a los jefes debe ser continua. O sea, debe ser siempre. Aún tu jefe sea desagradable, aún tu jefe sea de un carácter fuerte, geñudo, eso no elimina que sea tu jefe y que cumplas las órdenes como su empleado. Obviamente, como dijimos, si estas cosas que te piden no van en contra de la voluntad de Dios. Y el apóstol Pedro nos va a hablar un poquito de esto en su primera carta, capítulo 2, versículo 18 al 21. Pedro dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pedro está hablando acá y nos está mostrando realmente cómo debemos sujetarnos y si algún jefe, por ejemplo, es de alguna manera malo, con un carácter feo, pues si nos sujetamos dice que Dios se complace. Si en nuestro trabajo hay ciertas injusticias de parte de nuestros jefes, dice que el Señor, si nosotros soportamos esto, Él se complace y es el ejemplo que Él nos ha dado. O sea, quiere decir que el Señor Jesucristo no solo inspiró para que se escribiera esto, sino que Él lo vivió. Y lo vimos en toda la Biblia. El Señor Jesucristo respetó toda línea de autoridad. El Señor era Dios encarnado y aún así se sujetó a las leyes de este mundo. Y aunque tuvo que padecer en manos de esas autoridades, no se rebeló. Así nosotros en el trabajo debemos demostrar que seguimos, porque el Señor dijo que dejó esto para que sigamos sus pisadas, que seguimos al Señor, que seguimos sus pisadas. Entonces habrá personas que son autoridad y que son tal vez amargados o amargadas y te van a hacer la vida de cuadritos en tu trabajo, pero ¿qué debemos hacer nosotros como Cristo? Someternos, siempre y cuando no sea pecado lo que nos pidan. Repito, es muy importante repetir esto. Siempre y cuando no vaya en contra de los 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento del día del Señor. Pero pastor, es que voy a perder mi trabajo si no voy el domingo a trabajar. Dios está siendo claro. Dios está siendo claro y le debemos obediencia. Y Dios honra cuando tú haces lo que Él te pide. Y tristemente mucha gente no confía en Dios y confía más en lo que Él puede hacer para proveer. Si pusieran su confianza en el Señor, créanme que si fueran obedientes y fieles al Señor, el Señor obraría de una manera impactante en sus vidas. Entonces debe quedar bien claro que el Señor nos compró. Ya no nos pertenecemos, nos compró, nos liberó de la esclavitud del pecado, nos liberó del diablo, del mundo, de la condenación, del infierno por la eternidad, ya lo dijimos, pero también nos liberó del egocentrismo. Nosotros no podemos decir yo quiero, yo hago, no, nos compró. No podemos hacer lo que queramos, sino porque somos ahora de Cristo, somos esclavos de Él y Él es nuestro amo y un amo da una orden y el esclavo ¿qué hace? Obedece. Entonces esto se hace no a regañadientes, sino con deleite y diligentemente. ¿Por qué? Porque el esclavo de Jesucristo, el que ya ha sido salvo, reconoce que por la gracia de Dios su deuda era tan grande su culpa y fue tan grande lo que Dios hizo para pagar esa deuda y reconoce todo esto. Entonces esto es evidente de que solo el Espíritu Santo le permitió ver esto por gracia y fuimos convencidos por el Espíritu Santo y esto nos humilla, o sea, nos hace estar humildes a sus pies y reconocer esa postura que teníamos ante Dios antes y después, o sea, ahora, por decirlo así, que ya somos aceptos por Dios. Entonces reconocemos en qué postura estábamos, reconocemos en qué postura estamos ahora. ¿Qué costó tener esa postura? Y por eso nos sujetamos a las autoridades que Dios pone en diferentes líneas. Porque de alguna manera nos ha mostrado lo que esto significa, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces Pablo dice que
debemos obedecer a nuestras autoridades con temor y temblor. Entonces Pablo no se refiere a sujetarse a tu autoridad por miedo, por terror o porque alguien esté abusando de su autoridad, sino que se está refiriendo acá a sujetarte porque reconoces la autoridad suprema de Dios que está sobre ti. Entonces Dios quien te está mandando a respetar su autoridad, sujetándote a esta autoridad de esta tierra. Así que esto es importante, que respetemos a nuestras autoridades porque respetamos la autoridad de Dios, porque amamos la autoridad de Dios. No olvidemos que Dios mora en nosotros y dice que está todos los días con nosotros. Obviamente con el verdadero cristiano, ¿no? Entonces, cuando dice esto, quiere decir que los cristianos estamos viviendo en la presencia de Dios. Dios mora en nosotros, Dios está con nosotros, la presencia de Dios está con nosotros. Entonces, si la presencia de Dios está por nosotros, ¿qué tenemos que hacer con nuestra vida ahora? Pues respetar a Dios, reverenciar a Dios, obedecer a Dios, porque Él está con nosotros. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida tiene que ser esto, no solo en la laboral, sino en todas. Y es verdad que pues ya hemos visto que no debemos tener temor al ser humano, ningún ser humano que nos intimide, pero aquí nos está diciendo que nos sujetemos a nuestros jefes, aunque a veces ellos sean intimidantes. ¿Por qué? Porque no nos sujetamos al Señor y no trabajamos para nuestros jefes, sino que lo estamos haciendo para Dios. Eso dice la palabra, ¿no? Entonces respetamos a nuestros jefes porque debemos desear los cristianos con todo nuestro corazón honrar y reverenciar a Dios. Por eso estamos respetando, por eso estamos cumpliendo, por eso lo hacemos correctamente, de hecho en excelencia. Entonces el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 5 también que lo hagamos con sencillez de corazón o como a Cristo. O sea, eso significa que debemos tener humildad, que debemos de ser honestos porque lo estamos haciendo para el Señor y obviamente con una intención de que agradarle. No otra intención más que agradarle, no conveniencia, no por motivos egoístas, sino por agradarle. Colosenses 3:22 y 23 dice: siervos, obedeced a todo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Aquí dice claramente, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Por eso dije hace un momento que no por conveniencia, no por motivos egoístas, sino por agradar al Señor. Entonces somos siervos del Señor Jesucristo las 24 horas del día. Y si vivimos un año, somos siervos 365 días del año. No quiere decir que un día sí, un día no y vamos quitando. No, todos los días, 24 por 24 hasta los 365. Ahora, si solo viviremos 28 o 30 días, por decir un mes, pues en ese mes tenemos que ser siervos del Señor Jesucristo 24 por 30 días, por decirlo así, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos, dice aquí Pablo que debemos hacerlo para Él, para que el nombre del Señor sea honrado y glorificado. Es para eso. Si somos diligentes y hacemos las cosas bien, es probable que ganemos la confianza de nuestros jefes y podamos ser promovidos a un puesto tal vez mejor, tal vez ganemos un mejor sueldo, y eso no está mal. No está mal, no es pecado el desear prosperar, pero debemos tener cuidado con la motivación. ¿Cuál es la motivación por lo que quiero esto? Entonces lo primordial es por el cual yo me esfuerzo, por el cual yo estoy haciendo esas cosas bien, no debe ser la posición y el sueldo. Es que yo quiero un puesto más, es que yo quiero más dinero, no, sino que lo hago porque yo quiero agradar a Dios y en consecuencia se da este beneficio. Pero lo principal, la motivación es la gloria de Cristo, que su nombre sea puesto en alto, que sea glorificado y no blasfemado. Entonces hay que tener cuidado de que nuestra motivación no sea la avaricia o la codicia, o sea que no nos debe dominar esto, no nos debe dominar el querer tener riquezas porque no es de Dios, para que el honor sea para el Señor. Entonces segunda de, no Timoteo, pero Tito capítulo 2 versículos 9 y 10, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo,
para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así que el cristiano debe hacer todo con excelencia. Mucha gente dice, ay, exageran. Todo con excelencia, hasta en la educación y el trato. El cristiano debe ser respetuoso, no respondón, no un mandón, para que con esa excelencia que estamos hablando, se adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador, dice acá la palabra. Entonces, todo lo que tú profesas como cristiano debe verse en tu vida laboral y en todas las áreas, en todos los lugares, en tu casa, en la escuela, en la iglesia, en todos lados. Debe de verse tu conducta que armoniza con lo que profesas para que se adorne la gloria de Cristo. Y Pablo lo dice en nuestro texto de la siguiente manera, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, el cristiano que trabaja con esa motivación correcta va a rendir lo mismo en su trabajo, esté el jefe o no esté el jefe. Va a hacer lo mismo. Porque él no sirve al ojo, como dice acá Pablo. Si su jefe lo está mirando o no, el cristiano lo va a hacer bien, diligentemente y excelente. Porque el cristiano, a diferencia del que no es cristiano, lo hace para la gloria de Cristo y no para agradar a los hombres, como dice la palabra, ni para recibir un premio, ni para recibir un sueldo o una posición. Es más, el cristiano no se aprovecha, ¿cuánta gente no se aprovecha del tiempo del almuerzo para robarle tiempo a sus horas de trabajo? Es triste. El cristiano no usa el tiempo para cosas personales porque no es por lo que le están pagando. No hace trampa, va. No hace un trabajo de mala calidad simplemente porque no hay quien lo esté supervisando. Él, aunque no lo estén supervisando, lo hace correcto, con excelencia. Así sea en la labor más mínima, lo hace con excelencia. Ese es el cristiano verdadero. Por eso Pablo dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón, poniendo todo nuestro empeño en que quede bien. ¿Saben por qué? Porque lo están haciendo para Dios, como para Dios. Entonces, cuando hacemos lo contrario, lo hacemos por nosotros o porque nos vean o porque ganar algo más, pues estamos viviendo en una mediocridad. Y es de cuidado, porque estamos evadiendo la realidad del señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestras vidas. Esto es para los cristianos. Si Cristo es Señor de todo, porque decimos Cristo es Señor de todo en toda la palabra, entonces debe ser real en nuestra vida. Debe ser el Señor de todo. Todo lo que nosotros hagamos debe hacerse excelente, con bien y como para el Señor. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Está muy claro. O sea, como si el jefe fuera Cristo. Lo voy a hacer como si Él fuera mi jefe, como si Cristo fuera mi jefe. Todo lo que yo haga, en todo lugar donde yo vaya, lo voy a hacer con la conciencia de que Él es como para Él y lo voy a hacer con excelencia. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está involucrada en lo que yo voy a hacer. La gloria de Dios está involucrada. Entonces debe ser para la gloria de Cristo, debe ser para el agrado de Cristo, pero no para nuestro beneficio, no para llenar nuestros bolsillos. Esa no debe ser la motivación. De hecho, la Biblia dice que los que quieren hacerse ricos caen en tentaciones, obviamente dañan, hunden, o sea, de alguna manera destruyen. Entonces ese no debe ser nuestro enfoque, nos van a perder. Ahora, no es malo que venga una riqueza, pero no la estás buscando. Entonces los cristianos no debemos desear hacernos ricos. Pablo dice que tengamos cuidado. Si llegamos a ser prosperados, pues hay que darle gracias a Dios y usar correctamente esas riquezas que Dios nos da. O sea, con mucho cuidado, correctamente, para la gloria del Señor. Ahora, los que ya son ricos y no sabían, buscaron estas riquezas y luego vinieron a Cristo, pues ahora deben de hacer las cosas correctamente. No lo sabían antes, pero ahora ya saben. Entonces todo lo que hagan, pues deben de presentárselo al Señor Jesucristo y que sea el goce del Señor Jesucristo por lo que ellos están haciendo. Que el Señor Jesucristo se agrade de lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, para los empleados, si somos empleados, debemos hacer nuestra labor sin quejas, sin murmuraciones, con entusiasmo, con alegría. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo como para Él y le servimos al Señor. De esa manera le servimos. Por eso Pablo dice en el versículo 7 que debemos servirle de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces somos libres en Cristo. No hacemos las cosas para los hombres ni por el temor
a esos hombres o esperando que ellos nos den algo, nos beneficien, nos recompensen, o esperando halagos, o esperando incentivos. No lo hacemos por eso. La motivación, somos movidos por otras cosas. Esto sería estar movido, sería ser esclavo porque nos movemos por estas cosas. No, el cristiano no se mueve por estas cosas. Si el cristiano se está moviendo por estas cosas, es de cuidado, y a lo mejor hasta ni es cristiano, porque el cristiano pues obviamente sabe que todo lo hace para el Señor y estas cosas no son importantes. Y esto obviamente condena la avaricia, todo esto condena. Entonces, es importante que los jefes vean en nosotros que no lo hacemos por ser vistos, sino que lo hacemos por Cristo, que ellos puedan identificar en nosotros que estos de verdad son muy diferentes a la gente del mundo. Tristemente, a veces damos mal testimonio. Así que los que piensen que van a hacer las cosas para agradar a los jefes, para que los jefes los vean trabajando, para que los jefes digan, excelente, este hace muy bien y merece ganar más. Si ese es tu enfoque, si ese es tu móvil, ese enfoque no es de un cristiano. Por eso el Señor dijo claramente en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es verdad que no está diciendo buscar únicamente el reino de Dios y su justicia. No lo está diciendo. Pero sí está diciendo buscar primero el reino de Dios y su justicia. Así que como primordial tenemos que enfocarnos en esto. Entonces un cristiano obviamente va a pensar de esta manera. Por decir, yo quiero que el Señor pues me vea, en el sentido de que apruebe mi labor y se goce con ella, porque yo quiero agradar al Señor. Eso no es malo. Yo quiero que cuando mi jefe, ahora sí, terrenal, y mis compañeros vean cómo trabajo y vean mi vida entera, ellos puedan ver una diferencia abismal entre el cristiano y el no cristiano. Que esta distinción y esta diferencia, pues, refleje la gloria de Dios. Es por eso que los cristianos se deben esforzar a alcanzar la excelencia. Ay, no, que exageran la perfección, la excelencia en todo lo que hagan, aunque no es fácil mantener esta perspectiva y ponerla en práctica, no es fácil. Sin embargo, Dios inspira a Pablo a concluir con este punto, no con el tema, con este punto, con una estimulación, un incentivo, una motivación en el versículo 8. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Se dan cuenta? Esto que haces como para el Señor, no es en vano. Si tu jefe no se da cuenta de lo que estás haciendo, te estás esforzando, que estás haciendo lo mejor que puedes, la excelencia para beneficiar esa compañía, beneficiar a tu jefe, o sea, si ellos no lo ven, tú no te preocupes. No te preocupes porque tú lo estás haciendo para tu amo celestial, no para tu jefe terrenal, para tu amo celestial, no para el hombre. Y tu amo celestial, ¿qué crees que está haciendo? Lo está viendo. Él lo está viendo. Es un amo justo, es un amo bueno. Y si lo hiciste con excelencia para él, porque esa fue tu motivación, se agrada y hasta recompensa. Y las recompensas son 1000 veces mejor las de él que las de los jefes terrenales. No se comparan. Así que los jefes terrenales podrán ver tu esfuerzo, podrán ver los resultados, pero ellos no van a poder percibir el móvil, no van a poder percibir que lo haces por el amor al Señor. No van a poder percibir que tú de veras te empeñaste en ponerle amor a tu trabajo porque lo hiciste para el Señor. No verán la cantidad de pensamientos y oraciones que hiciste para poder seguir adelante y nada te estorbe y hagas las cosas con excelencia. Ellos no van a ver esto, no podrán ver que fue Cristo la motivación por lo que hiciste esto con excelencia y no para agradar al hombre, no lo van a ver así. Pero el Señor sí lo ve. El Señor sí lo ve y todo lo sabe. Y Él vio tus luchas, el esfuerzo que tenías con tu carne por esta indisposición que se presenta cuando tú quieres hacer las cosas para agradar al Señor. Él lo está viendo. Él toma todo en cuenta, está anotado. Y así que tú tranquilo, aunque en tu trabajo los jefes tal vez premien a otros, den a otros puestos que a lo mejor tú merecías, tú ni te preocupes. Tú gózate. ¿Por qué? Porque el Señor está en el trono y es justo y es bueno y todo lo que hagas para Él
trae recompensa eterna. Y eso es lo principal. Pero debes tener cuidado de hacerlo para ti, para tu beneficio, egoístamente, y decir, bueno, lo estoy haciendo para el Señor, porque estás mintiendo. Y muy dentro de ti, tú sabes que no es verdad que lo estás haciendo para el Señor. Y el Señor todo lo sabe. Entonces, no vais a caer en esto. Empieza hoy mismo a cambiar esto que no glorifica a Dios y comienza una nueva perspectiva de hacer las cosas con diligencia y excelencia para la gloria de Dios. Lo demás, recuerda, acabamos de decirlo, Mateo 6:33, vendrá por añadidura. Porque tienes que entender muy bien, cristiano, que Cristo es tu amo y que Cristo te va a juzgar en el día del juicio. Él va a juzgarnos. Así que, ¿qué pasaría si tu jefe, el de acá, por ejemplo, el de tu trabajo, estuviera escuchando esta prédica junto con tus compañeros, a lo mejor de trabajo? ¿Acaso pensarían ellos, mira, con razón, este o esta es así en el trabajo? O pensarían, ¿por qué este o esta no es así en el trabajo? Y eso es de cuidado. Así que Pablo termina este tema exhortando ahora a los amos en el versículo 9 y dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Entonces Pablo dice, primero, que los amos deben hacer lo mismo con los esclavos, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Entonces está diciendo, hagan lo mismo con los empleados, a los jefes, ¿no? Hagan lo mismo con los empleados. Entonces vimos que los empleados fueron exhortados a la obediencia de corazón y hacerlo con ciertas actitudes. Dijimos que tienen que mostrar respeto, mostrar interés en las cosas de sus jefes, de su empresa, hacerlo para el bienestar de ellos, de la empresa y del amo, hacerlo con excelencia. ¿Por qué? Porque glorificamos al Señor con ello. Entonces los amos, que son los jefes, ellos deben hacer lo mismo con los empleados. Promover ese bienestar de sus... O sea, los empleados primero promovieron el bienestar de los jefes, ¿no? Ahora los jefes deben promover el bienestar de los empleados. Ahora los empleados antes tuvieron respeto, interés por ellos y hicieron todo excelente. Ahora los amos deben de tener respeto a los empleados, deben tener interés en ellos, deben de alguna manera tratarlos bien, o sea, sin abusar de ellos. Pero este no es motivo para que los empleados se aprovechen de los jefes. Aquí tenemos que tener cuidado porque mucha gente se aprovecha, ¿ok? Entonces Pablo está diciendo que las condiciones del trabajador deben ser buenas, así como justas, rectas, ¿no? Y de hecho Pablo lo dice en Colosenses capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces estamos viendo que ellos tienen que tener cuidado igual, los jefes con los empleados, hacer que estén en un ambiente bien, que sea justo, ¿no? Que la condición del trabajo sea justa y que reciban un trato digno, ¿no? Y que sean considerados también, porque a veces hay jefes que no son considerados. Entonces, ¿cuántos jefes o jefas abusan de sus empleados? ¿Cuánto maltrato hay en las empresas, ¿no? Y cuánta desconsideración encontramos hacia los empleados. Entonces, si esta mala condición fuera al revés, ¿le gustaría a los que eran jefes ser tratados así? Claro que no, ¿verdad? Lucas capítulo 6, versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En otras palabras, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Entonces, jefes cristianos deben hacer conciencia y deben cambiar su manera de dirigir a sus empleados, porque lo que haces con este empleado debe ser para la gloria de Dios. Entonces lo que debes hacer ahora es preguntarte si estás tratando a tus empleados como si fuera para la gloria de Cristo. Entonces tú debes tener la certeza de que el trato que estás dando a tus empleados es agradable a Cristo, es agradable a Dios. Debes tener siempre en la conciencia que si hoy murieras, llegaste al trabajo, te dio un paro cardíaco, moriste, cuando llegues a la presencia del Señor te diga, bien siervo fiel, trataste a tus hermanos como debe ser, igual a ti. Entonces, si no es así, jefes cristianos, es tiempo de cambiar.
Es tiempo de pedir perdón a Dios y cambiar. Es tiempo de sentar a tus empleados y decir, hice mal mi labor ante Dios y ahora quiero cambiarla. Entonces hay que cambiar, hay que tratar como Cristo lo haría. Aunque seas el dueño de la empresa más grande y poderosa del mundo. No olvides que si tú eres de Cristo, eres un empleado del Señor, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces debemos tener cuidado, mucho cuidado de la mayordomía que se nos ha dado en todas las áreas, no solo en lo laboral. Debe ser para la gloria de Jesucristo. Todo, la vida, el dinero, los hijos, todo lo que nos das, auto, casa, lo que sea que nos des, debemos tener mucho cuidado y administrar correctamente. Somos mayordomos de lo que Dios nos permite, nos da. Entonces es importante que debe ser para la gloria de Jesucristo. Pablo dice que deben dejar de amenazar los jefes a los esclavos, en este caso los jefes a los empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos abusan de su poder. Ellos intimidan, pero un jefe cristiano no debe intimidar a sus empleados, no debe abusar de su poder o su autoridad. Cuando el jefe llega a su trabajo, debe causar otra cosa, no miedo, sino debe causar tal vez respeto, no estrés, porque llega tu jefe y se estresan las personas. El que causa esto, el estrés, es porque ha sido intimidante, es porque ha abusado de su autoridad. Y Cristo fue un líder que no inspiró eso, no inspiró miedo a los demás. De hecho, hasta los niños se le acercaban. Entonces, si estás causando estas malas impresiones, estás mal representando a Cristo, porque los del reino de Cristo no deben comportarse así. Es más, sería normal y correcto que un jefe ponga sus reglas, dé advertencias a los empleados que están haciendo las cosas mal, y de hecho pueden ser hasta severas las advertencias, pero no es abusar. Ahora, si a esta persona le estás dando advertencias y no está haciendo caso, no está siendo responsable y está haciendo mal, pues obviamente puedes hasta despedir a la persona. Eso es algo que tú tienes que hacer, que es correcto, que es parte de la autoridad, porque tienes que ver que tu empresa funcione. Porque muchos se aprovechan y dicen, no, es que es cristiano, no debe despedirme. No. Si esta persona, aunque sea cristiano, no está cumpliendo, hay que despedirlo. Ahora, lo correcto es que tú empieces a amenazar para sacar lo mejor de tus empleados, o sea, con amenazas. O sea, esperar que rindan más con amenazas, eso no es correcto. O porque les estés amenazando, gritando, les estés hablando mal, eso es un abuso de la autoridad. O el que no seas de alguna manera considerado con ellos, eso está mal. Y el que abusa de la autoridad obviamente tiene que saber que va a dar cuentas al Señor. Así que no olvides que cristiano, jefe de aquí terrenal, eres un empleado del Señor. Eres igual al empleado que tienes, es igual ante Cristo. Así que no permitas que se te suba a la cabeza la grandeza terrenal, porque daremos cuentas de nuestra mayordomía y Dios todo lo sabe. Ahora, en los tiempos de Pablo no existía un lugar donde vaya el esclavo, que es ahora el empleado, pues a quejarse de su jefe o de su amo, de lo que le estaba haciendo, de las injusticias. Pero Pablo dice, no se preocupen porque hay un trono y Dios está sentado en él. Hay un trono de la gracia, Dios está sentado en él. Y es por Cristo que los cristianos pueden venir al trono de la gracia, allá dice, a recibir oportuno socorro y misericordia, o sea, a poner tus quejas delante del trono de Dios. Dios las conoce, pero debes dárselas personalmente en oración. Y recuerda que hay un defensor. Hay un defensor. Nuestro abogado es nuestro defensor, Cristo. Cristo sabrá qué hacer y cuándo hacerlo. Por eso Pablo termina diciendo, hagan lo mismo con sus empleados. O sea, dice acá con sus siervos, pero acá dice con sus empleados, digo nosotros con sus empleados, dejando las amenazas, no sigan amenazando, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro Señor está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Entonces para el Señor no hay excepción de personas, todos son iguales ante Dios. A Dios no le impresionan si tú eres millonario, a Dios no le impresionan si tú tienes títulos y estudiaste muchas carreras, a Dios no le impresiona tu inteligencia, tu sabiduría, tu carisma, ni la marca de tu auto, ni el tamaño de tu casa, ni la universidad, a lo mejor te fuiste a Harvard, no le interesa si estudiaste en Harvard, mucho menos tu cuenta bancaria inflada, no le interesa. Pero lo que sí le interesa al Señor es que si abusaste de ello, el día que te presentes delante de Él, todo esto va a ser tomado en cuenta. A Él sí le interesa si abusaste de las personas que están bajo tu autoridad. Si abusaste de tu autoridad y no hiciste lo que Él te está mandando.
esos beneficios que están dentro de lo que es justo, dentro de lo que es recto, de lo que es conforme a una administración correcta. Vas a dar cuenta de esto porque es algo que tiene que pasar. El Señor nos ha dado mayordomía, nos ha dado oportunidades de servirle. Entonces vamos a dar cuenta porque el cristiano tiene que entender perfectamente que Dios ha dado posiciones, que ha dado roles y nos encontramos a veces en este rol de jefe o a veces en el rol de empleado. Así que no tenemos que abusar si somos jefes de ello, sino que ese rol que nos da es para mostrar la gloria del Señor, para mostrar el carácter santo del Señor, para que vean la gloria de Dios y que ellos crean en ese Dios vivo y ellos sean atraídos a Cristo por nuestras conductas. Entonces, para que des testimonio del poder que tiene el Evangelio en tu vida. Y si no eres cristiano, Santiago 5:1 al 4 dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Los jefes que explotan a sus empleados, Dios no ignora esto. Dios lo ve. Él todo lo ve, todo está registrado. Va a traer un galardón, como dijimos el domingo, pero no un galardón de bendición, sino un galardón de juicio. Premiará con fuego que te va a consumir. Entonces el abuso a los demás, pues prácticamente a Dios le indigna. Y todos, no hay uno que no, va a dar cuentas ante el Señor. Todos vamos a dar cuentas al Señor. Y cada maltrato y cada peso que se haya ganado y con injusticia va de alguna manera a traer más dolor, va a incrementar el dolor en el infierno por los siglos de los siglos si tú no eres cristiano. Pero si tú eres cristiano, obviamente también te van a pedir cuentas de esto. Esto es lo que Dios en verdad nos demanda hacer en nuestra vida laboral, ya seamos empleados o seamos jefes. Y esto no es para que quede como un conocimiento más, esto debe impactar. En todo lugar donde haya cristianos, debe impactar, tu vida debe empezar a impactar. Si no lo hacía, que lo haga ahora. Si no impactas como cristiano, quiere decir que estás viviendo sin excelencia, que estás viviendo sin ser ejemplo. Y eso es una vida tibia. Y esto Dios no soporta, a Dios no le gusta la tibieza. Y por eso muchos inconversos tristemente no son ganados por causa tuya. Por causa tuya blasfeman el camino de la verdad. Entonces, si tú fueras como Dios manda, tu vida atraería a muchos a los pies de Cristo. Así que evaluemos nuestra vida bajo esta predicación de nuestra vida laboral, ante esta enseñanza, ya seamos empleados o seamos jefes, y veamos si realmente estamos poniendo el corazón en todo esto. Que les aseguro que no. Ninguno está poniendo esto, hay que cambiar. Así debe ser ahora. En todo lo que hagamos debemos poner el corazón en todos lados, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en todos lados debemos poner el corazón. Por ejemplo, en la casa, muchas personas no son hacendosos en su casa. Aunque tengan servicio en su casa, personas que vayan a hacer la limpieza, padres deben enseñar a sus hijos a limpiar su cuarto, a limpiar un baño, a hacer cosas en la casa, aunque tengas un servicio. Madres deben poner su corazón en lo que hacen en sus hogares para que los hijos absorban y aprendan de ustedes. ¿Por qué? Porque la mediocridad, según los diccionarios, es aquella que ignora muchas cosas, que va en contra de la excelencia, que dice, exagera, todo lo quieren perfecto, debido a que el mediocre no quiere esforzarse a hacer las cosas bien y con excelencia, que viven según las conveniencias y no logran aprender a amar, viven en su comodidad como a ellos les agrada y se vuelven escépticos, cobardes, y esto los lleva a ser viles. Esto es lo que dicen los diccionarios, ¿eh? Esto lo saqué de los diccionarios. Ahora, la excelencia, es que todo lo quiere perfecto. La excelencia debe estar en el cristiano. Lo acabamos de ver por qué. Todo lo tenemos que hacer como para el Señor en todas las áreas. La excelencia debe estar en el cristiano y no esta mediocridad que acabamos de leer. En todo lo que haga el cristiano, no solo en su labor como estamos viendo ahorita, sino que en la escuela, en el trabajo, en todos lados donde vaya,
debe de ser con excelencia como para Dios, para que el camino de la verdad no sea blasfemado y más bien sea adornado y así el nombre del Señor sea glorificado. Así que espero que Dios obre en el corazón de todos nosotros y empecemos nosotros a sacar esa mediocridad de nosotros y empezar a hacer todo con excelencia para la gloria de Dios. Estos son los roles que el Señor ha dado para el obrero, o sea, para el empleado, para los jefes, pero también nos sirve en todas las áreas de nuestra vida. Espero que Dios bendiga sus vidas con esta predicación grandemente.